Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas tardes muchachos, buenas noches a todos. Bueno, pero esas confesiones en vivo son buenas, o sea, es como que uno descarga y Es hace las cosas. sinceridad, es sinceridad ya de Está muy pronto, bien, pero ya la gente sabe que abierta vas al Sí, con público ya directamente. evidentemente la gente sabe que con la soy verdad por tontísimo. delante. La gente sabe que soy tontísimo porque me olvidé de desmutear el micrófono. Con lo cual todo lo que dije hasta ahora solo se escuchó lo que dijeron ustedes. Ah, bueno, está bien, está bien. Vale. Se escuchó lo importante. Sí, claramente. Lo que diga este señor que está acá al medio es lo que menos importa en este programa. Así que da exactamente igual. Para la próxima Licorne avísame que si muteo en una escena se mutea en la otra también. Un saludito a nuestro asistente técnico. A nuestro gurú técnico más bien. Licorne, Bueno, vamos de nuevo. Señores, esto es El alma y los colores. Ya saben qué estamos haciendo acá, no vamos a decirlo nuevamente. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos el análisis del grupo A. Ustedes se preguntarán, ¿el grupo A de qué? Bueno, señores, del Mundial de Qatar, porque lo que estamos haciendo aquí no es ni más ni menos que una previa, una larga previa de un par de largo de meses antes de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Desde este humilde espacio lo que vamos a hacer es hacer un pequeño análisis de cada una de las selecciones, marcando los puntos fuertes de las selecciones actuales y, como no, trayendo, en el caso de que lo tuviesen, algún antecedente histórico, alguna selección que haya quedado en el recuerdo, alguna jugada magistral, algún gol importante, alguna final que se haya jugado o algún campeonato en el que hayan hecho un desastre absoluto. Es decir, se darán cita en este pequeño espacio la actualidad y el recuerdo. Vamos a tratar de hacer esto de manera semanal, vamos a tratar de analizar de a un grupo por semana y bueno, vamos a dar comienzo con el grupo A. Señor Silver, cuéntenos por favor quiénes integran este primer grupo. pues para empezar, la regente del torneo, Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. Bien, perfecto. Tenemos Qatar, tenemos Ecuador, tenemos Senegal y tenemos Holanda. Tenemos algunas selecciones allí que tienen una historia muy rica, como por ejemplo Holanda. Y tenemos otras selecciones que no son absolutamente desconocidas, como puede ser Qatar. Jere, entiendo que desde la parte histórica te acercarás seguramente más a Holanda quizás que a Qatar o que a Senegal por una cuestión de participaciones, ¿no? Claramente estamos hablando de tres equipos, un debutante, los otros dos poquitos mundiales, Ecuador tiene 3, Senegal 1, todos en este siglo. El único que jugó mundiales el siglo pasado acá es Holanda y por ende de historia vamos a hablar bastante de Holanda y no mucho de los demás, pero bueno, me parece más jugoso arrancar por la anfitriona, ¿no? Que creo que hay más contenido del que todos esperábamos de Qatar. Bueno, me parece una excelente idea. De eso se va a encargar nuestro columnista de actualidad, así que vamos a cederle el micrófono, a sentarnos en la grada y a escuchar lo que tenga para contarnos. Señor Silver, adelante. Pues bueno, para mucha gente la selección de Qatar, incluida mi persona, era completamente una selección que desconocía. No he conocido nunca a un jugador de origen catarí que la haya roto. Lo siento si lo hubo alguno, yo no lo tengo en mi recuerdo, pero tras tener que investigar un poco sobre Qatar para precisamente realizar estas crónicas, estas charlas que vamos a realizar, te das cuenta de que antes de 2008 la selección de Qatar no estaba ni siquiera en el top 100 mundial de selecciones y precisamente desde 2019 está en el top 50, actualmente en el 48. Y tú pensarás, ¿cómo ha hecho Qatar este milagro? Porque en 10 años se ha colado en la creme de la creme del fútbol, están organizando un mundial, tú podrías pensar que es la mejor generación de su vida,
a saber, cualquier historia, siempre un jugador destacado que ha sacado la selección adelante, pero no. La selección de Qatar ha llegado a estos puntos básicamente reclutando jugadores de otros países, nacionalizándolos en Qatar y haciéndolos jugar en la Liga de Qatar. Tanto es así que 13 jugadores de la selección actualmente de Qatar son extranjeros. Hay 2 franceses, 2 brasileños, hay un uruguayo, cosas por el estilo. Compraron básicamente con dinero la participación, ni siquiera la participación, no, compraron la realización del Mundial de Qatar. Es una cosa que se dice, no está muy 100% demostrada, pero todos sabemos que la FIA pues tiene estas cosas de vez en cuando que son muy raras. Sí, de vez en cuando te referís a cada 4 años. ¿No? Más o menos me cuadra. Si empezamos a revisar para atrás, cada 4 años Es que, vende algo la FIFA. claro, es que cuando tú piensas que la FIFA supuestamente es una formación internacional que suele decir o suele apelar a los pobres o al fútbol para todos y a salarios dignos, futbolistas dignos, formaciones dignas, todo este tipo de cosas, y después ves que le dan el Mundial a Qatar, precisamente el país que está fabricando sus estadios con dudosa mano de obra, o sea, veremos a ver en qué condiciones está la gente allí, tal cual, y con toda la historia y toda la repercusión que se está montando alrededor. La duda Entonces, en dudosa es entre esclavos y mal pago, ¿verdad? exacto, ahí está la duda. Entonces, si uno investiga, aunque sea un poco, pone Mundial de Qatar y puede que se encuentre alguna noticia buena, pero si empiezas a mirar ya un poco para abajo, empiezas a ver ya de por sí que el Mundial se celebra este año y a pesar de que con anterioridad se sabía que se iba a celebrar allí, están teniendo muchos problemas, muchas huelgas, muchas historias. Entonces, son temas candentes que no tienen nada que ver con el fútbol, que es lo peor. Ya, pasa que la cuestión quizás es que el fútbol es transversal a todos esos temas. Digamos, vamos desde este programa a permitirnos sentar una posición alrededor del fútbol, que es que fútbol se puede encontrar en todos lados. Digamos que estamos completamente en contra de la definición de que el fútbol son 23 señores corriendo dentro de una cancha y nada más que eso. Por eso, de hecho, el programa se llama como se llama, digamos, ¿no? Entendemos que el fútbol es mucho más que esos señores que corren adentro de la cancha, que el fútbol es simbolismo, que el fútbol es pasión, que el fútbol es, por qué no decirlo, también negocio, y que bueno, de negocios la FIFA sabe bastante. Incluso me atrevería a decir que más de negocios que de fútbol. ¿No? Han sacado un buen pellizco, se supone. Pero por resumir así un poco brevemente la historia de la selección de Qatar, diremos que han tenido 10 entrenadores en los últimos 15 años, que son los actuales campeones de la Copa Asia en 2019 y que, por ejemplo, tienen a un jugador de origen uruguayo, permíteme, Sebastián Soria. Sebastián Soria, de origen de Uruguay, con 40 goles en 119 partidos. O sea, que mínimo que el máximo goleador de tu país sea alguien icónico de tu país, pero si en toda la historia del fútbol de Qatar no hay un jugador así, pues... Vale, podríamos mencionar también, yo no sé si vos lo recordabas, Jere, yo la verdad que hasta no mirar las fuentes para armar este programa no lo registraba sinceramente. Ya, me imagino lo que vas a decir. Copa América. Efectivamente, la selección catarí fue una de las 2 invitadas en la Copa América 2019. Junto con Japón. No pasó de la primera fase. El primer partido lo jugó medianamente decente, jugó contra la selección de Paraguay, terminó 2-2 después de ir perdiendo 2-0 y después cayó 1-0 contra los hermanos cafeteros de Colombia y después perdió por 2-0 con nosotros, quedando eliminado con un solo punto. Ahora, que no iba a pasar porque en un torneo donde están Argentina y Brasil no iba a ganar Qatar. Pero ¿qué pasaba si Qatar ganaba la Copa América? Bueno, hubiese sido una sorpresa. Hubiese sido maravilloso. ¿Pero por qué? No... Vamos a más de lo mismo. A ver, ¿con qué necesidad un Qatar o un Japón jugando la Copa América? Muchachos, tienen la Copa de Asia. Nosotros no vamos a jugar la Copa de Asia. Entonces,
Traten de dejarnos tranquilitos en nuestro rincón del mundo, dejen de recaudar. Ahora me llamó la atención porque acá el amigo Silver dio el dato de que llevan 10 técnicos en 15 años. Y si El yo mal técnico no actual es leí, el español. técnico actual, que es español, está, no recuerdo bien si de 2017 o 2019. Si fuese 2017. 2019 ya son 3. Si es 2017 ya son los 5. O sea que en los 10 anteriores tuvieron 10 técnicos. Sí, O sea, Básicamente. si sacamos el último lustro, en los 10 anteriores tuvieron 10 técnicos. desde 2007 tuvieron efectivamente 10 técnicos, de los cuales hay 2 periodos de un uruguayo, Jorge Fossati, Exacto, O Fossati. sea, otro uruguayo, Carreño, y 2 brasileños, Lazzaroni y Autori. La verdad es que no tengo información acerca de ninguno de ellos, me refiero a los brasileros. También hay que decir que evidentemente tienen alguna especie de fetiche para con Sudamérica, porque yéndonos bastante más atrás en la historia, es decir, al 2001, 98, 94, 92, 90, 88 y hasta el 79 han tenido más de 15 técnicos brasileros. eh, Evidentemente es el que, juego bonito pegaba bien en el desierto. es Eh, que se buscan mucho los técnicos brasileros. Hay muchos técnicos brasileros. Brasil tiene una población muy grande. Y en general los técnicos brasileros se van a dirigir afuera. En Brasil hay muchos técnicos argentinos, chilenos, ecuatorianos. Tenés de todo en el fútbol brasilero. Yo Qatar, la verdad, conocí que existía un país que se llamaba Qatar allá por el año 95, que organizó un mundial juvenil, donde a Argentina le fue muy bien. Salimos campeones, una gran generación de jugadores, Juan Pizorín, Cufré, el Irigoitía en el arco, eh, no, Martín Pérez Lindo, Lionel Scaloni estaba en ese equipo casualmente, que era, no, perdón, ahí metí la pata. Scaloni Scaloni estuvo en estaba en Malasia Malasia en el en el 97. 97. Bueno, en el 95 ahí yo aprendí que había un lugar que se llamaba Qatar, que era un emirato, donde había gente con mucha plata y turbantes en la cabeza. los petrodólares. Eh, pero están muy vinculados. Yo siempre recuerdo verlos, más que en el fútbol mayor. Sí, de chico recuerdo, más allá de ese mundial, ellos también participaban, no solo en ese por ser anfitriones, sino que participaban normalmente en los mundiales juveniles y eso. Pero realmente de selección mayor, la primera imagen es la de la Copa América. Y bueno, ahora estos datos que nos está dando Silver, que no sé, va a ser algo curioso de ver, porque siempre cuando se da un local así débil, digamos, en los papeles, se espera que sea una cenicienta y viene con un palmarés importante. Yo por ahí leí ganó Copas del Golfo también, creo que Sí, 2, yo tengo y entendido que su primer título oficial, en plan a nivel internacional y no algo estatal, fue precisamente la Copa Asia. La Copa Asia es su primer título claro. oficial importante y fue en 2019, que le ganaron a finales a Japón por 3-1, creo. No, y además invicto ganó esa Copa Asia. Pero Exacto. yo tengo por ahí que ganó la Copa del Golfo en el 92, 1992 y en el 2004. Probablemente no sea oficial de FIFA, Exacto. sea una competencia interna de su Puede ser liga, no, no prácticamente sé, pero hay bueno. 4 selecciones que se juegan un torneo o algo a nivel continental o algo de eso. De, A mí ese dato ni siquiera me salió. sí, a ver, tiene las 3 Copas de Naciones del Golfo en el 92, 2004 y 2014. Tiene la Copa del Oeste de Asia en 2014, tampoco sé si esa es oficial FIFA. Y la Copa Asiática de 2019 es así.
Para destacar, ha participado también como invitado, como no le bastó la Copa América, en la Copa de Oro de la CONCACAF, que es el equivalente a la Copa América de nuestros hermanos del norte. Claro. Participó como invitado en la de 2021 y quedó tercero. No está mal Ahí quedar el tercero. dinero, ¿eh? No está mal quedar No, no está mal. tercero en la CONCACAF, ¿eh? Ahí, Bueno, bueno, teniendo en cuenta que son jugadores que se han No, fichado harto. para ir a tu liga de Qatar, hacer crecer tu liga y al mismo tiempo nacionalizar los cataríes para que jueguen para tu selección, yo creo que mínimo química entre esos jugadores tiene que haber, porque están, al parecer, incluso la liga catarí gira más en torno alrededor de la selección que en torno de su propia liga, sí. porque recordemos que Xavi viene de estar allí entrenando y al parecer quien se va allí tranquilidad máxima. Y tengamos en cuenta también que puede ser un caso único en la historia hasta ahora, Jere me corregirá, el encargado de historia aquí, de ser un país que es el anfitrión en su primera participación en mundiales. Es decir, hasta el Ay, 74 Qatar no participaba en mundiales y del 78 hasta el 2018 jamás se clasificó. Con lo cual va a ser la primera vez que juega un mundial. ¿eh? Y lo juega En, básicamente porque es anfitrión. Porque... en general no tengo el dato estadístico y prometo por una cuestión personal mía que no puedo no saber eso, pero creo que en casi todos los mundiales ha habido algún debutante. En los que yo he visto, estoy 99% seguro que en todos. Momento, algún debutante sí, seguro. Siempre hay un debutante. Lo que digo que puede ser un caso único es que el debutante sea el anfitrión. Salvando por Eh, cuestiones obvias co- Uruguay en el 30. Porque es el primer mundial. no, no, Creo que es el primer mundial. Corea, Ah, Corea-Japón en 2002. Bueno, Corea, Japón, Pero Japón sí había Sudáfrica. participado. Sudáfrica, Japón sí, pero Corea no, y Es verdad. Sudáfrica tampoco Sudáfrica. había En participado. 2010. Y si nos vamos a la historia, también te podría decir, es muy probable que en el 30 Italia no haya venido a jugar. Y en el 34, si es así, que después lo buscaré, Ya, entonces en ciertamente. el 34 no solo que fue debutante, sino que salió campeón. Efectivamente. Claro, es verdad que antes esto era... ¿cómo era que se llamaba la copa? Jules Remy, ¿verdad? A Jules Rimet. Jules Rimet. Jules Rimet. Antes de ser Copa Mundial de Fútbol como tal, o sea, antes del En 30. esos primeros mundiales, vos contextualizá 1930, 1934, no viajá. Primero que eran mundiales muy reducidos, de pocas selecciones. Y para los equipos americanos viajar a un mundial a Europa era una complicación, Era no era una peligrosa aparte. cuestión. Lo mismo que al revés, por ahí se pasaban 20, 25 días arriba de un barco. No sé si tanto, pero eran viajes muy complicados en aquella época. De hecho, nos hemos perdido, justamente por cuestiones logísticas, nos hemos perdido de que grandes jugadores tuvieran su oportunidad de mundial o tuvieran su oportunidad al menos un mundial exitoso. Estoy pensando en un momento en el que allá por los 50 la máquina de River, la famosa delantera, la máquina de River, integraba también la selección con Pedernera, La Bruna, Lustó y demás, el Charro Sí, Moreno si no me equivoco. Chorro Eh, Moreno. Estamos hablando de 1950 y pico, no se fue, digamos, Argentina no se presentó a jugar esos mundiales, con lo cual jugadores que eran excepcionales se quedaron por fuera de la Copa. Sí, el único que jugó todos los mundiales es Brasil. Participó en todos. Incluso Alemania. ¿Alemania falta algún mundial? Eh, Sí, en los primeros, si no me equivoco, no participó. Bien, Tendríamos que dato buscar, relevante. mira, vamos a Y va- buscar Es para el que vos próximo programa. imagínate cómo estaba el panorama en Alemania en el 30, en el 34, Sí. en el 38. Sí, Estaban para jugar al fútbol. como para ir a Uruguay a tomar mate estaban los muchachos. Claro que sí. Lo más alto que quedaba en Alemania era una bala parada. Y bueno, y después de Qatar, Qatar es que al final tiene tralla porque tiene tanta polémica y tiene tantas historias detrás y tiene un recorrido
tan extraño y bizarro hasta el camino de organizar el Mundial, que es que siempre va a tener curiosidad por echar un ojo, porque es que dices Qatar y ya sabes lo que se te viene a la cabeza. Viene el dinero del petróleo y piensas que es un plan del país para hacer crecer a nivel económico por otros lados el país. O sea, es que es Claro, bastante... es un mostrarle al mundo un poco el poderío, el potencial. Es eso, es la gran vidriera. Caballero don dinero, ¿no? Poderoso caballero. Estábamos. Bien. Bueno, Señor, una cosita. Después, igual, Alemania habría que fijarse bien a cuántos mundiales faltó y en cuántos metió 2 Alemanias en un mundial. Que por ahí lo podría llegar a compensar y probablemente sea el que más mundiales tiene, a pesar de no haber participado en alguno. bueno, ya tenés tarea entonces para cuando nos toque el grupo de Alemania. Ya sabés a qué dirigir tu sección. Es más, ese día programa especial solo Alemania. Y solo hablo yo. Te ponemos a vos, te ponemos a vos en el medio y nosotros nos sentamos a mirar. Te toca a vos en la ventanita del medio. Bien vestidos y dale para adelante. Totalmente. Bueno, señores, voy a pitar el entretiempo y vamos a pasar, luego de un breve descanso de 5 segundos, a hablar del segundo equipo del día. ¿Qué les apetece? ¿Ecuador o Senegal? Ecuador. Muy bien, pues por unanimidad hacia Ecuador vamos. Vamos a arrancar de la misma manera que en la que arrancamos recién. Señor Silver, cuéntenos qué sabe de la actualidad y de ahí iremos hacia atrás. Bueno, para empezar, la selección de Ecuador está en una reestructuración completa a nivel de organización y a nivel del país, a nivel de fútbol. Se encontraba sumido en una gran crisis. No sé si lo habéis visto, el cambio de escudo, el cambio de entrenador. Se había un gran alboroto, aparte de las polémicas recientes, no sé si se había enterado de que supuestamente Colombia estaba reclamando un jugador de la selección de Ecuador como suyo y querían penalizar a la selección de Ecuador con que los partidos en los que haya jugado este chico se les dé como derrota y eso les podía haber costado la clasificación para el Mundial, porque ellos acabaron tercero o quinto en el grupo de Sudamérica. O sea, acabaron muy muy bien con el cambio generacional forzado, porque lo han forzado ellos. Y está ahí la polémica, pero al final la FIFA lo ha desestimado. La queja de Colombia, lo que sea, por así decirlo, al final no hay ningún problema. Ecuador va a estar en el Mundial, en pleno derecho. Y no es posiblemente, es la selección más joven que se clasificó en esa fase de grupos. Vos sabés que... Perdón que te interrumpa, vos sabés que quienes más interesados estaban en que esa reclamación se diera por valedera era Chile. Porque Chile se quedó afuera del Mundial y en caso de... Perdón, Chile, no me lo pude contener, perdón. Chile se quedó afuera del Mundial y en caso de que descalificaran a Ecuador, Chile entraba por la ventana y por sobre el escritorio. Pero bueno, finalmente la FIFA no hizo lugar al reclamo y de momento la única chilena que va a ir al Mundial es la de Messi el otro día. Un saludito a los hermanos trasandinos. Pero básicamente lo que Ecuador ha llegado a hacer es todas las viejas estrellas. O sea, vamos a decir claramente, Ecuador en el Mundial de Rusia participó con una media edad de 33 años y medio y ahora mismo es la selección más joven y se presenta creo que con 25 años, 7 de media en su equipo. O sea, es una selección muy joven. El entrenador, no sé si lo conocéis, pero voy a buscar aquí, Gustavo Alfaro, si lo hemos hablado antes, creo. Argentino, sí. Tomó el cargo un mes antes, o ni siquiera un mes antes, solamente pudo hacer un entrenamiento antes de comenzar la fase de grupos, o la fase de clasificación. Y el caso es que ellos habían contratado a Jordi Cruyff, al hijo de Johan Cruyff, que por causa del COVID estuvo 6 meses sin poder dirigir ni un solo entrenamiento de la selección. Lo despidieron cuando estuvo la crisis. Antes de la fase, pues decidieron contratar a Alfaro. Se hizo un tour interno por todo Ecuador a ver partidos a nivel nacional, revisar desde los cimientos cómo estaba el fútbol ecuatoriano. Incluso se encargó de hacer crecer la liga
y ahora tienen patrocinios de fútbol en la liga más grande, la liga se ha modernizado, han cambiado muchos directivos, director deportivo, presidente, y básicamente han rejuvenecido la selección y han hecho un cambio a mejor. O sea, han querido como rejuvenecer la selección de golpe. Con todo, con el logo, con la camiseta, con los chicos, con la cantera, con la importación de fútbol de su país. A nivel mundial, yo la verdad es que no tenía cuadros muy vista. De hecho, quedaron muy mal en el Mundial de Rusia. Pero yo creo que este año tiene mucho peligro. Yo tengo varios jugadores con el ojo echado, sobre todo por la Liga Española. Y tengo uno aquí en Bélgica, y los cuales son jugadores muy emergentes ahora mismo. Bien, contanos un poco, Jere, vos que lo conocés bastante mejor que nosotros a Alfaro. ¿A qué juega Alfaro? ¿A qué quiere hacer jugar a Ecuador Alfaro? Yo lo conozco por su etapa en Arsenal, digamos que es lo más llamativo que ha hecho en Argentina, o por lo que más se lo conoce. Pero contanos vos, como hincha de Boca Juniors, que lo has tenido como técnico, ¿qué opinión te merece Alfaro? Y bueno, Son malos. ¿a qué puede Son llegar a malos. hacerlo jugar? Son malos. No, a ver, no soy malo. Vamos a El terminar. el dedito en la llaga. Vamos a Esas vamos a cosas no se terminar. hacen, ya te la voy a devolver. Vamos a terminar de una vez con el cuento de que aquellos que hablamos de fútbol no tenemos camiseta. Sí, señores, tenemos camiseta. Este que habla, como puede verse ahí atrás, es hincha de River Plate. Ese que está ahí al costado, como puede verse ahí atrás, es hincha de Boca Juniors. Y este que está acá es del Real Murcia. Y del Madrid. No, pero las rencillas internas tampoco lo vamos. Yo te la voy a devolver. Cuando menos te la espere, te la voy a devolver. No, trataremos de ser lo más Seguí imparciales jugando. que se pueda. Trataremos de ser lo más imparciales que se pueda, pero alguna chicana se nos va a escapar. En este caso, Alfaro fue técnico de Boca y no tuvo un ciclo demasiado exitoso. En realidad, tuvo la muy mala suerte de cruzarse con el River de Gallardo. Pero más allá de eso, hizo relativamente un buen trabajo. Con lo cual, bueno, eso contánoslo un poco vos, que sos el hincha de Boca. Es que es un tipo que en todos los lugares que va hace un buen trabajo, porque primero que nada es un trabajador de la hostia. Y yo con gente así, la verdad que no puedo decir nada. Después te puede ir bien o mal, pero es un tipo que tiene las cosas bastante claras, que en general él ha llevado adelante clubes de segunda línea, digamos. Hoy lo hablaba con mi amigo Silver y le comentaba que Alfaro es, no sé si en el fútbol de aquí lo tienen, porque todavía no hace mucho que no estoy muy embebido, pero en Argentina se estira, hay 2 o 3 técnicos que son los clubes que tienen mucha intención de ascender y que consiguieron un capitalista que va a poner platita y les va a armar un equipito más o menos, pero van a buscar a Caruso para que los ascienda. Una vez que ascendieron, a Caruso lo viene a buscar otro para que lo ascienda. Entonces Caruso se va. El técnico que se va a buscar, o el estilo de técnico que se va a buscar en ese momento, es Alfaro, que es un hombre que sabe trabajar muy bien con lo que el club tiene, sin exigirle grandes esfuerzos institucionales, porque cuando un club recién se tiene que acomodar en la nueva categoría, no son fáciles esos procesos, y Alfaro, en base a su trabajo y esto de saber acomodarse muy bien a lo que tiene. Después, futbolísticamente, lo que propone, lo que te digo, en Boca tampoco lo agarró en muy buenas horas, no tenía un gran plantel Boca, no había mucho para hacer ese Boca. Ese Boca a nivel histórico, yo diría Alfaro, no lo veo dirigiendo un club grande como Boca, como River. Pero ese Boca a nivel jugadores no representaba a Boca tampoco, era un club de la mitad de la tabla como para que lo dirija Alfaro. Entonces, pero eso, es un técnico que entiende que siempre, por ahí no te juega todos los partidos iguales, él se acomoda mucho al rival, contra el que puede ir un poco más en ofensiva, va a ir un poco más en ofensiva, y sabe darles herramientas a sus jugadores para que generen juego, para que generen sociedades. Es un técnico
que te va a salir a matar, ni que te va a jugar a lo Guardiola, a dormirte la pelota y ganarte con la posesión del juego. Yo creo, realmente no he visto mucho de este Ecuador, porque también tenemos que entender que una selección, los clubes la tienen, la selección es mucho más una identidad futbolística. Pero Ecuador tiene una identidad futbolística. Sí, bueno, yo por ejemplo, Es a un mí fútbol parecido, siempre muy similar al que hace Colombia. El fútbol. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, Perdón, sí, 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 te porque sí. escuchamos perfecto. Yo es que yo diría en caso desde que está Álvaro, el fútbol de Ecuador se ha vuelto mucho más físico, mucho más de toma y daca y de solidez defensiva. Como estábamos hablando, este hombre se adapta muy bien a ahí los se me equipos trabó un contra los que poquito la juega. cosa, pero ahí arrancó, ¿eh? Nada, no te preocupes. Y a mí me gustó mucho porque, por ejemplo, desde que llegó a la selección y la inversión que hizo de la selección en la liga fue muy importante porque provocó varios fichajes de jóvenes de la cantera que él mismo ha ido sacando a la selección. O, por ejemplo, también es el seleccionador que más gente joven ha usado con más minutos en su equipo. Por ejemplo, tenemos ejemplos de la selección, de la sección de Ecuador como Estupiñán, lateral del Valladolid. Valladolid no, Del Villarreal. del Villarreal, que es posiblemente el jugador que más minutos jugó con él y venía de debutar con él. Tenemos el recuerdo de Caicedo, delantero que pasó por el Inter o por el Español, por ejemplo, de 33 años, que tras el fiasco y la caída de la selección de Ecuador, renunció a jugar con ella. Así que él mismo dio paso a que jóvenes como Gonzalo Plata, actual ascendido de la Liga Española con el Con el... Villarreal, No, con el Valladolid. con, No le lo he vaya a dicho al revés doler. las dos veces. Y son jugadores que desde luego cuando tú los ves jugar, sobre todo Gonzalo de Plata, tienen el año pasado jugando de extremo y no habiendo jugado todos los partidos de la liga, metió 6 goles y dio 5 asistencias. Y fue posiblemente la mayor revolución y fue lo que ayudó a Ronaldo a subir el equipo otra vez a primera, junto al delantero. Pero está muy bien porque son chavales de 20 años, 21 años, 19 años y están saliendo de Ecuador, de la Liga de Ecuador. No es que haya venido un ex coach a la liga y se haya llevado y después haya crecido en la cantera. No, no, estamos diciendo que son jugadores que salen de la Liga de Ecuador directamente a equipos grandes. Entonces ahí es donde para mí reside el gran impacto del entrenador en lo que sabe aportar, en la experiencia que tiene. Recordemos también que aparte de la mano de Alfaro tenemos la capitanía de Ener Valencia, un señor de 32 años, completamente representativo del fútbol uruguayo, que en 72 partidos jugados ha metido nada menos que 35 goles. Eso, si yo no saco mal la cuenta, es casi un gol cada 2 partidos, digamos, es una bestialidad para el nivel de competitividad que tiene Ecuador. Vale, nos falta un integrante, ¿se nos ha retirado por lesión? Ah. Sí, perdón, me quedé con Ener Valencia, 72 partidos, 35 dijiste. 72 partidos, 35 goles, es casi un gol cada 2 partidos. Casi un gol cada 2 partidos. Gran promedio. Ahora yo me he quedado con lo que comentaba Silver y la verdad que escuchando todo eso, el gran dato aquí es sacarle un poco la presión a Ecuador, viendo todas estas circunstancias que comentaba Silver, y realmente ojalá tengan, no, probablemente no lleguen muy lejos, tienen una gran oportunidad de pasar fase de grupo, cosa de que no les ha sido nada fácil en los mundiales que han jugado, solo la han pasado una vez, si no me equivoco. Pero eso es un gran mundial para que este nuevo grupo de jugadores se foguee un poco y vea, porque un mundial es muy especial y no es lo mismo la primera vez que vas a un mundial que la segunda. Entonces probablemente tengamos una buena o muy buena Ecuador ahora, pero una mucho mejor el mundial que viene si todo este proyecto se puede sostener y la verdad que me encanta. Es un poco lo que se reclama también desde ciertos ámbitos
de sostener los proyectos en el tiempo, ¿no? De no buscar el exitismo de hoy pongo un entrenador, pierde 2 partidos, lo echo, traigo a otro. Sostener un proyecto implica saber que muy probablemente vas a tener malos resultados al principio hasta que logres acomodar todas las fichas, y cuando todo esté en marcha vas a empezar a ganar. Hay muy pocas selecciones que lo han logrado. Bueno, Alemania ha sido una de ellas últimamente. Han tenido 2 entrenadores en ¿cuántos mundiales? Los últimos, ¿qué? 4 o 5 mundiales, si no me equivoco, han tenido 2 entrenadores nomás. Sí. Eh, A ver, no, más. Espera. Ahí está. ¿Quiénes dices? me estoy refiriendo a Klopp y el anterior no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Klopp? A ver, Silver, usted que... No, pero Klopp es el técnico del Liverpool. No, entonces no estamos hablando del mismo. Estamos Lev. Sí, efectivamente, se me Bueno. confunden los alemanes. Tengo un problema particular Vale. con los alemanes. O sea, no con los alemanes, con la Vale. selección alemana de fútbol. Desde 2014 que tengo un problema con la selección alemana de fútbol. Cinco. Sí, puede ser que sean 5. Creo que son 2 entrenadores en 5 mundiales. 5 Puede mundiales ser. son 20 años. Es decir, Yo no recuerdo si Klinsmann su primer mundial como técnico fue el 2006 o el 2002. Pero sí, básicamente. Y es una continuidad de proyecto, porque Lev era el ayudante de campo de Klinsmann y continuó con el mismo proyecto. A ver, los alemanes hacen todas las cosas muy ordenaditas siempre. Entonces, ya pactado desde el momento en que Klinsmann dijo que se iba, fue, vale, te quedas tú, pero te quedas a continuar este proyecto. No a hacer el equipo de Lev, no. Y se continuó y lo coronaron en 2014. Y un proyecto que arrancó mucho antes en inferiores también, porque Klinsmann anteriormente fue técnico de las inferiores de Alemania. de hecho es un poco lo que podemos ver al día de hoy también en la selección argentina, ¿no? Digamos, sin entrar en detalles, porque bueno, todavía nos quedan dos selecciones por analizar al día de hoy. Si la selección argentina ha logrado ganar una Copa América y tener el invicto que tiene al día de hoy, es justamente por confiar en un proyecto y continuarlo. Ya hemos visto justamente antes de Scaloni lo que pasa cuando salís apurado a buscar un técnico, traes al primer impresentable que encontrás y no funciona. Igual espera. Continuar un proyecto es que Argentina quede fuera en octavos o cuarto de final Sí, y se le renueve el contrato a Scaloni. Eso es continuar un proyecto para Argentina. Cosa que en su momento debiera haber hecho, creo yo, con Peckerman, que venía arrastrando desde inferiores en el 95, cuando hablábamos hoy del Mundial Juvenil de Qatar, y presentó una gran selección mayor en 2006, yo creo que tranquilamente, si le hubiesen dado la continuidad, podría haberlo coronado en 2010. Pero no, se decidió cambiar todo y bueno, nada. Con el diario del lunes también es muy fácil y es contrafáctico lo que estoy diciendo, pero en Argentina siempre nos termina faltando eso, el exitismo nos lleva a creer que todo es un fracaso. muy Bueno, bien. nos queda mucha tela todavía, muchachos. Vamos Sí, a todavía nos queda la redondear. selección de Senegal y Holanda. Y Holanda. Vamos a redondear Ecuador diciendo que efectivamente esta va a ser su 4ª participación en mundiales. Perdió en primera fase en 2002, perdió en octavos de final en 2006, perdió en primera fase en 2014 y bueno, veremos a ver qué es lo que pueden hacer en Qatar los muchachos de Alfaro. Veremos si van todos en Falcon Sprint. Será un gran partido Qatar-Ecuador, creo yo. Bueno, a ver, Senegal va a estar. El caso es que para ser el primer grupo tiene equipos bastante interesantes, porque ya de por sí Qatar, campeón de la Copa Asia, Senegal, campeón de la Copa África. Te pones a pensar también en Holanda y es Holanda. No es que no tienes que decirle nada a Holanda.
Y Ecuador, que bueno, que está en progresión hacia arriba. A priori se entiende que es un grupo competitivo, Sí, la verdad que más de lo pero que parece de primeras. claro, parece más de lo que parece de primera. Tú ves Senegal, ves Qatar, ves Ecuador, pero después de echar un ojo, pues dices, hostia, pues ¿quién se va a colar segundo? ¿Va a haber sorpresa? Puede haber sorpresa perfectamente, porque Holanda no está en sus mejores días. Yo tengo Puede mi. haber sorpresa para abajo y puede haber sorpresa en los que pasan y puede haber sorpresa en los que se quedan también, ¿eh? Exacto. Yo tengo mis candidatos y vamos a hacer una cosa que es muy bonita para nuestros oyentes. Que nunca A nadie lo final, hizo que en la nunca, historia de la nunca televisión. nadie lo hizo en la historia de los programas de fútbol. Vamos a guardar nuestros Una candidatos. porra. Vamos a guardar nuestros candidatos hasta el final del programa. Vamos a ir anotando los candidatos y a pedirle a nuestros oyentes que los vayan anotando. Y durante el Mundial organizaremos un PRODE donde rifaremos una camiseta. Ya veremos una camiseta de elección, supongo. La de River, esa fea que tenés atrás. No, esa es una preciosura de colección. Esa es una preciosura de colección. Con lo que me costó conseguirla, esa no se rifa. Pero algo podremos hacer seguramente. De momento vamos a guardar nuestros candidatos y al final del programa los iremos tirando grupo por grupo. Señores, creería yo que el plato fuerte es Holanda, con lo cual vamos a dejarla para el final. Con lo cual solamente por descarte nos estaría quedando Senegal. Adelante, señor Silver, cuéntenos qué sabemos del campeón africano. Pues básicamente yo creería que la definición de la selección de Senegal es Sadio Mané. Es la estrella de la selección, la persona icónica que está alrededor de ella en los últimos años, la figura que básicamente ha hecho crecer. A ver, yo Senegal no tengo mucho conocimiento de historias de participaciones destacadas, pero desde luego escuchar Copa África y escuchar Senegal y Egipto en la final, en vez de Camerún y otro país aleatorio, Costa de Marfil, a lo que venimos acostumbrados Nigeria. o Nigeria, pero normalmente estamos más acostumbrados, sobre todo por Didier Drogba y por Samuel Eto'o, a Camerún y a Costa de Marfil y todo este tipo de selecciones. Pero para mi sorpresa, cuando ves la Copa África, las fases preliminares son un poco complicadas, son un fútbol muy duro africano, son duros allí y son rápidos también y juegan un poco a lo loco. Pero lo más destacable, lo que más me gustaría decir es que existe la famosa anécdota del contrato de la muerte del futbolista de Sadio Mané, porque en octavos de final de la Copa África recibe una conmoción cerebral, según un ostión del copón, como los que se pegan allí jugando al fútbol, y él tuvo que ser retirado del partido porque, bueno, al fin y al cabo es el enfermero o el árbitro quien decide si tú puedes continuar en el partido en ese momento. Pero al ver que su selección ganó, él quería jugar sí o sí los cuartos de final. Y normalmente cuando tú te retiras de un partido por ese tipo de lesiones, tienes un cierto número de días obligados por los que tienes que esperar a los resultados y poder jugar. Pero él dijo que no, que Tururú, Nanay de la China, que yo juego sí o sí, que es mi selección, que es nuestro año. Firmó el contrato de que si moría durante el partido o previo al partido o después del partido por una mala decisión suya, por la de jugar sin saber los resultados de sus pruebas médicas, y al final el tío se coronó campeón contra su compañero de equipo, ex compañero de equipo, Mo Salah, Mohamed Salah. Mohamed Salah. Y ahí está la historia. Sadio Mané, después de ganar la Copa África y acabar perdiendo la final de la Champions contra el Real Madrid, ahí la felicidad nuestra, y acabó yéndose al Bayern de Múnich este año en la plaza de Lewandowski. Fichó antes de que Lewandowski se fuese, pero estaba muy claro que el Bayern se estaba tapando la plaza antes de que el chico se fuese por dos duros. Yo creo que esta anécdota merece, creo que estaremos unánimemente de acuerdo, esta anécdota merecería inaugurar nuestra sección Una medalla para el doctor. Una medalla para el doctor. Que, sí. La verdad que sí. Y casualmente, cuando nosotros más o menos tratamos de ponernos de acuerdo en las líneas generales que esto iba a llevar y eso, y yo propuse esa sección, casualmente el ejemplo que di en su momento fue el mismo jugador, pero por otros motivos, y de los que podríamos estar hablando, hacer un programa especial,
porque Hagamos una cosa, contale a nuestros oyentes de qué va la sección y por qué se llama como se llama, porque claro, las reuniones de producción afortunadamente no son públicas. A eso quería llegar. Salvo cuando me olvido el micrófono abierto. Yo en su momento propuse algunas secciones y una de ellas fue una medalla para el doctor. Una medalla para el doctor viene pues uno de los dos técnicos más emblemáticos de la historia del fútbol argentino, porque abrieron un debate de estilo futbolístico, fueron César Luis Menotti, campeón del mundo en el 78, y el doctor Carlos Salvador Vilardo, campeón del mundo en el 86, con dos estilos totalmente distintos. Menotti era un romántico del fútbol, y Bilardo un obsesivo del orden, de la táctica, del trabajo, de estar en todos los detalles, en cuánto mide el 9, cuánto mide el 2 que yo voy a poner a marcar al 9, un obsesivo del fútbol y el trabajo y el orden, y bastante menos lírico, digamos, que Menotti. Mucho más pragmático. La cuestión es que ese señor muy trabajador en lo suyo se llevó a los jugadores argentinos un mes antes a México en el 86 y estuvieron, ya lo venían trabajando, pero estuvieron durante ese mes trabajando pelota parada, pelota detenida, córner, tiro libre, toda pelota que llegase al área para que nuestros defensores tuviesen la mayor práctica posible en rechazar esos balones. Llega el día de la final con Alemania y Argentina iba ganando muy bien, muy cómoda, 2-0 el partido. Alemania siempre es Alemania lo podés agarrar medio dormido en algún momento, pero Alemania siempre en algún momento se va a despertar y te va a querer llevar por delante. Así lo hizo, 2 pelotas detenidas, 2 goles de cabeza en el área, uno con 2 cabezazos. Y nuestro querido técnico tenía tal enojo con sus jugadores que, a pesar de que Argentina metió el tercer gol y salió campeón del mundo, cuando fue a saludar a sus jugadores los insultaba, y cuando recibió la medalla de técnico se la sacó, la medalla de campeón se la sacó y la tiró a la tribuna. Y en cada oportunidad que tiene reclama esa medalla cuando va a algún programa de televisión y eso, pero la FIFA nunca se la hizo llegar. Y la verdad, FIFA, que seguro que nos estás viendo, esto tampoco nunca se dijo en un programa de televisión, mándenle una medalla al doctor Bilardo que se la merece. Me pareció lindo como nombre para una sección así, donde destacar algo de algún futbolista que no esté, que no sea netamente futbolístico. Muy bien. En tanto y en cuanto los muchachos de Blatter no le manden la medalla al doctor, se la vamos a mandar desde este humilde espacio, recordando en su nombre a todos aquellos jugadores entonces que tengan actitudes altruistas y o trabajadoras. En este caso, la medalla para el doctor va entonces para Sadio Mané. Nos falta un loquito aquí en plan pim, con la cabeza un día de esto. Ya me voy a poner a trabajar en eso. Tenemos que sacar ahí una pequeña medallita que aparezca de algún lado en la pantalla. Entiéndanme, muchachos. Trabajo 40 horas a la semana y hago 2 podcasts. Se entiende. Yo solamente quería, para rematar un poco la selección de Senegal, no menospreciar a ningún otro jugador. Desde luego tienen varios jugadores destacables como Mendy, el portero del Chelsea. Eso te iba a decir, ¿cuál de todos? Sí, el portero del Chelsea, el cual hizo un papel muy importante parando un penalti y en varias jugadas de cuartos de final y semifinales. Tienen Greye, que creo que está todavía en el PSG, no sé si ha salido, y Koulavi, que también ha ido este año, ha sido fichado por el PSG, en defensa central. Entonces, no es por falta de talento, la verdad es que la selección de Senegal tiene talento en bruto ahora mismo, sobre todo son futbolistas emergentes de los últimos 3, 4, 2 años, aparte de Mané. Entonces, yo creo que hay relevo, es como
voy a repetirme, pero es como Samuel Eto'o en su época o Drogba. O Es que Drogba. son, es que son los dos O, ejemplos más claros del o fútbol americano. Salah O Salah, Salah también. Pero es que Salah comparte también. generación ahora con Mané. Entonces, hablas de Mané, hablas de él y como han compartido encima equipo y un muy buen equipo, uno de los mejores Liverpool de la Champions de la historia de los últimos 5 años. Entonces, Sí, sí, sí. Sí, es que es tan rutilante su figura que no es por menospreciar a los demás, pero pero es tan es la cortito el cabeza. programa y hay tanto para hablar que se hace difícil. Bueno, señores, yo sé que ustedes se están frotando las manitos y afilando los colmillos para el plato fuerte de este grupo. Vamos a cerrar entonces a Senegal diciendo que han tenido 2 participaciones hasta ahora en Copas Mundiales de fútbol. En 2002 han llegado a cuartos de final y en Ah, es 2018 han verdad. quedado fuera en primera fase. Sin mucho más que decir de Senegal, voy a darles paso para que hablen de la joyita de este grupo. De el que creo yo es el candidato número 1 de todo el mundo. De esa gente que se viste de cono de tránsito. De la naranja mecánica. Señores, Holanda, toda suya. Bueno, chicos, yo hablar de Holanda me apasiona realmente porque creo que es uno de los equipos que más chicha están dando sus jugadores en el mercado de verano. Están involucrados en la mayoría de los casos más caros y de los fichajes más raros y que más se están alargando. Y todo porque no es la mejor selección de su historia, pero es la que más competitividad tiene entre ellos. Yo no podría destacar una figura exclusiva, o sea, podría decir, este es el jugador este de la selección holandesa ahora mismo, porque te podría decir Van Dijk, como te podría decir Depay, como te podría decir Frankie de Jong, como podría decir Delay, es que hay muchos jugadores que juegan en varios equipos top de Europa y los cuales no puedes ignorar a ninguno. Yo creo que hacen muy buena selección en conjunto. El único que a mí me chirrea un poco es realmente el que era el portero titular, que era Zilesen del Del Valencia, pero Valencia. lleva 2 años que, claro, no, ya no está en el Valencia, ya se ha ido. Lo han vendido, creo. Porque lleva 2 años que desde que se lesionó, el pobre no levanta cabeza. Pero sobre todo, yo creo que Van Dijk tenía que haber tenido su balón de oro. Pena que Messi y Ronaldo estuviesen ahí los dos y no le pudiese tocar ninguno. Podríamos decir que Frankie de Jong está ahora mismo, es para mí el eterno niño promesa que no termina nunca de explotar. Han llegado Pedri y Gavi por la izquierda y por la derecha y le han adelantado en el Barcelona. Y yo no sé si Frankie de Jong, por ejemplo, va a tener sitio en el Barça para poder ser titular e ir al Mundial de Qatar en plenas aptitudes y con la cabeza limpia. O sea, cuando un jugador no juega titular en su equipo, después cómo puede tomar el mando de la selección de su país. O sea, son Sí. cosas que a mí, por ejemplo, me cuesta asumir. Y tanto Depay, que está en el Barça, y De Jong, que está en el Barça, son los dos únicos holandeses ahora mismo estrellas que no han hecho un pie al frente para cambiar de equipo y coger el protagonismo que ellos reclaman, que es lo peor. En mi caso, por ejemplo, no soy del Barça, pero respeto mucho cómo juega el Barça y cómo y cómo gira todo alrededor de un sistema y todo el mundo se te acopla a eso. Pero un tío como Frankie de Jong, que lo ha visto jugar en el Ajax, es el niño bonito de Holanda, y que no hayas podido encajarlo todavía bien en el Barça para que el niño destaque, porque vamos, no sé cuántos años va a tener ya, pero creo que va por 22, 23 años, y el Barça se lo trajo muy, muy joven. 25 actualmente. 25, entonces es peor. O sea, creo que salió del Ajax con 21. Y bueno, y podríamos decir que Holanda se presenta al Mundial en plenas aptitudes. En mi opinión, Robben y toda esta generación, Van Persie, Van Nistelrooy, quedó atrás. La nueva generación no tiene un delantero tan destacable como estos, pero creo que a nivel de juego vuelve a tener un poco más su espíritu. Más vertical, más peligroso, más directo. No sé si a nivel histórico se comparará como las demás, pero yo creo que es... Mira, me acabo de acordar ahora mismo, no sé si os acordáis de Luc de Jong, antiguo jugador del Sevilla, previo paso, no, con un paso posterior al Barça, desastroso, o sea, llegó como delantero titular al Sevilla para no acabar siendo titular y que En-Nesyri le quite el puesto el marroquí, que el año que salió lo petó muy fuerte,
para acabar llegando al Barça, porque el Barça tiene muchos lesionados y muchos jugadores que se han ido, como Messi, por ejemplo, y no acabar teniendo tanto protagonismo, tampoco, que ni el Sevilla te quiere y te han vendido de vuelta a Holanda. O sea, es un claro caso de un jugador que quiere ir al Mundial porque normalmente es jugador de la selección y estaba viendo como el no jugar le obligaba a tener que salir en busca de un equipo que le diese minutos o titularidad. Bueno, eso se ha visto mucho para, digamos, en este último mercado de pases. Tenemos como emblemático el caso de Suárez en Uruguay, digamos que se va del Atleti y termina jugando en Nacional, en su primer club, simplemente para poder tener un rodaje de los 4 o 5 meses que quedan hasta el Mundial. Señores. Ya, bueno, yo también de Holanda podría decir que qué bonito recuerdo cuando les ganamos en la final del Mundial 2010. Qué gesto más feo, la patada que creo que fue Xabi Alonso que se llevó en el pecho. Madre mía, ¿Cómo esa era el foto. animalito ese? De Jong, ¿no era? No, no era de Jong, que va, si fue en ¿Cómo era? 2010. No sé si No, era ¿cómo Van era ¿El no, que el se de lo la llevó? patada? Sí, el que pega la patada. Pues no sé ni siquiera si fue Robben a Xabi Alonso, que eran compañeros de No, equipo. No estoy seguro, Robben ¿eh? no fue. No, fue un centrocampista grandote, moreno. Vamos. Ay, a ver si me lo puedo. Me viene de Jong a la cabeza y Efectivamente es De Jong, es Nigel De Jong. de Jong. Nigel de Jong, vale. Sí, de Jong. Un 5 asperito. Áspero. Preguntale a Iniesta. A Maradona en el partido inaugural del Mundial 90 contra Camerún le dan una igual así de plancha acá en el pecho, muy fea. ¿Al final esa acción acabó en roja o no se llevó ni siquiera amonestación? Es que esa acción fue muy polémica. Creo que lo amonestó, Me parece que fue amonestación. lo cual es peor. Sí, porque si Porque no, una si no la viste patada todavía muy tenés tal. una disculpa. Si no la viste todavía tenés una disculpa, pero si consideraste que no fue una patada criminal, bueno, a Si leer los consideras que libritos de eso no es vuelta. agresión, Claro. no sé lo que viste, colega. Porque es que Y tú no, si me dices que estás en pugna y que tienes el pie estirado porque estás intentando alcanzar el balón, pero es que la pierna está completamente flexionada contra su pecho. Es un patadón del copón, ¿sabes? O sea, es que... igual quédate tranquilo que el referee compensó al final. Bueno, Compensó. no creo. Se Sí. ganó en el campo. No, pero fíjate, y te digo de verdad, y por ahí no te lo debería decir al aire, pero bueno, yo empiezo a hablar y es lo mismo, al aire o no al aire. Fíjate que en el gol de España, en el gol de Iniesta, hay un primer envío al área, donde Iniesta está en offside. La pelota vuelve rechazada casi al mismo lugar de donde salió. La pelota venía de la izquierda hacia la derecha, la pelota sale rechazada hacia el frente. Iniesta se reacomoda, la pelota vuelve a ir Iniesta y viene el gol. El referee tranquilamente en el primer envío que le rechaza un jugador 3-4 metros por delante de Iniesta, podría haber cobrado offside y salida para Holanda de abajo. Dejó seguir esa jugada y vino el gol inmediatamente. No creo que lo haya hecho a propósito, pero por un lado el azar hizo que en una jugada que les podría haber sido desfavorable también, al final se compensó, no por el referee, sino por el azar, porque realmente España ese mundial merecía ganarlo. Sí, no, posiblemente España era la primera vez que se presentaba a un mundial como la favorita, como la top 1 de la FIFA. Y aunque creo que no era la primera vez que España estaba en una buena posición y decían que iba a luchar por un mundial, es la única vez que yo recuerde que de verdad se confiaba en la selección española con plena confianza. Yo recuerdo ya la Eurocopa anterior, la de 2008, se presentó como una Eurocopa que yo de verdad no confié nunca en la selección al principio y fue un repaso. Pero estamos hablando de Holanda. Yo también me acordaré mucho del partido contra España de 2010 por la parada que le hizo Casillas con los pies a Robben. A Robben, sí, tremenda. Tremendísima. El santo Casillas, Dios devoto de mi religión, del Madrid.
qué mal lo hicieron con él y con ciertos jugadores, pero para la historia. O sea, un tío que encima, cuando le preguntas por un partido, se acuerda del resultado y del minuto de los goles y la persona que metió los goles. Es tal el fanatismo de Casillas por los resultados, que esto es un dato que yo me encontré y la verdad es que en una entrevista se lo preguntan y alguien con la wiki al lado le confirma los datos que Casillas dice. Todo partido que Casillas ha jugado los recuerda. Vos sabés que hablando de arqueros, me estabas trayendo a la memoria recién, vos decías cuando hablábamos de Jong que no sabías cómo podía llegar un líder a un mundial si no estaba teniendo rodaje en su equipo y demás. Y justamente hablando de arqueros y hablando de Holanda, no puedo menos que acordarme del gran Chiquito Romero atajando el penal decisivo en el mundial 2010. 2010, efectivamente, en Sudáfrica. No, en 2014 en contra Holanda. Brasil, efectivamente, 2014, no 2010. Atajando el penal decisivo contra Holanda, siendo suplente en su equipo. Es decir, había estado en entredicho que fuese a ser 0-0 el partido. Efectivamente. Que había estado en entredicho que fuese a ser el capitán y que fuese a ser el arquero titular porque justamente venía siendo suplente, creo que estaba en el Manchester en ese momento, si no me equivoco. Suplente de De Gea. Suplente de De Gea. Y al tipo lo ponen, lo bancan, le dan la confianza y el tipo termina siendo definitorio en una serie de penales, dejando justamente afuera a Holanda. Con lo cual, cuidado con aquellos que están sentados en el banquillo porque por ahí tienen más tiempo para pensar que los otros. Y tenés otro caso importante, líder del equipo, Riquelme en 2006. Riquelme en 2006 no jugaba en Villarreal. ¿Cómo lo van a convocar a Riquelme? Líder del equipo, gran selección, quedamos afuera con Alemania local en cuarto de final, muy honrosamente. Hay jugadores que tienen ese plus y hay jugadores que no. Ya veremos este muchacho, el que hablábamos claro, hoy. De Holanda podemos decir, como hemos dicho, la naranja mecánica, la eterna segundona, porque claro, también se ha dicho que muchas veces las mejores generaciones de Holanda nunca han triunfado, o sea, no han llegado a conseguir el deseado mundial. Véase, por ejemplo, la generación 2010 se supone que no es una de las mejores de la historia, o la generación de Johan Cruyff. Tú no puedes conseguir que un equipo como el Ajax consiga varias Champions y triplete y de todo, pero después con la selección no te da. La del 98. La del 98 también es muy La buena. del 98, papá. No, Holanda presenta grandes equipos. Tiene una idiosincrasia futbolística bastante relajado, el fútbol de Holanda. Bueno, hoy el fútbol moderno ya es demasiado vertiginoso todo. Yo todavía tengo mucho recuerdo y mucha sensación de esas selecciones todavía en los 80s y en los 90s que no sé, traían. A ver, España tuvo un clic, pero España siempre había sido la furia. España, la verdad es que siempre tiene muy buenos jugadores y teníamos la maldición de los cuartos de final. Pero era la furia española y el emblema del equipo y lo que el equipo mostraba era la furia española y por eso muchas veces probablemente no terminaban logrando resultados por ir demasiado, era la furia española. España agarraba la pelota y iba para adelante, metía 3, se comía 4. Es más, me acuerdo en su momento cuando España quiso cambiar y que dejen de hablar de la furia española y quería empezar a hacer la roja. Y saltó Chile. Dijo, no, la roja somos nosotros. Pues esas cosas se tienen que acordar de alguna manera. No sé cómo quedó todo ese rollo. Pero España en ese momento tuvo un cambio de identidad. Bueno, los Diablos Rojos. No es la roja. Pero la roja solamente falta que venga a quejarse Independiente de Avellaneda.
Bueno, estamos hablando de selecciones. Pero bueno, ahí España mostró un cambio drástico en lo que es el fútbol español antes y después de esa selección, de esa camada de jugadores. De esa, por más que te duela a vos que sos del Madrid, de esa esencia cruyffiana, si querés, barcelonesa. Mira el Porque Real esa Madrid selección actual. jugaba a lo que jugaba el Barcelona, no jugaba a lo que jugaba el Real Madrid. No, no, se jugaba como se jugaba en el Barça, pero la selección estaba prácticamente hecha de jugadores del Madrid y del Barça. De los dos, pero Sí, pero prácticamente. la propuesta Era del futbolística Barça, era del Barça. y como lograron, el mejor resultado que lograron en su historia fue con la propuesta que en ese momento el que planteaba esa propuesta era el Barça de Guardiola. Que sí, claro, sí, las cosas como son Entonces y... se agarró ese grupo de jugadores que venían del Barça y dijo, bueno, ustedes, sobre todo ustedes dos, los dos chiquititos del medio, Xavi y Iniesta, ustedes son los directores de orquesta acá. Y el equipo va a jugar a lo que jueguen ustedes. Pero tú dirías que Y la Holanda actual ha perdido la esencia de Cruyff. estar. ¿Qué me importa? Yo que ganemos el Mundial a los River con Messi, me chupa todo. No, pero tú piensas que la selección holandesa ha perdido la esencia como... No, yo digo que quizás yo hablo de esencia futbolística y quizás en el fútbol moderno, que es tan vertiginoso, que ya más o menos todos tienen que jugar más o menos a lo mismo, sobre todo a ese tan alto nivel que es un mundial, quizás ya no se pueda apreciar tanto esa idiosincrasia, esa identidad futbolística que cada selección, vos ves la selección, yo te hablo de Perú, y por ahí vos en esta selección de Perú no vas a ver lo que yo te cuento, pero yo te muestro un partido de Perú de los 80, de los 90, y vas a decir, esto me hablaba Jeremías. Este es el fútbol de Perú. Perú tiene un fútbol muy Sí, bonito. pero Colombia y Ecuador juegan como más al tranquito. No sé, son características muy... Yo que las he visto toda mi vida, por ahí sigo notando esas cositas de identidad en selecciones como Ecuador. No lo voy a notar en Senegal. no, pero yo, por ejemplo, es que depende mucho también del jugador. No es lo mismo un tío como Gareth Bale, que siendo suplente en el Madrid, el tío tiene un liderazgo y una cabeza que después tira pagales para adelante. Pero después de John es completamente lo contrario, necesita de mucha autoestima para tirar del equipo. Entonces, yo estoy hablando más por ese caso, no por el Claro. haya futbolista o no, porque también si me dices Sadio, como estamos hablando de Senegal, si veo capaz a Sadio Mané de no ser titular o estar relegado a un segundo puesto en un equipo y de seguir tirando de su selección. Pero Frankie de Jong es un chico joven, Claro. que yo creo que necesita estar mucho más arropado, y yo creo que la falta de confianza de a lo mejor no jugar muy de seguido con el Barça puede afectarle igual que a Depay. O sea, me dices Van Dijk, que es el defensa central, y la verdad es que sí te diría que ese tío sí puede llevar mucha experiencia a la selección, y si no juega de titular puede seguir siendo el capitán de la selección, pero De Jong es que no lo veo. No es este tipo de jugador. Básicamente, ya que vos no te mojás, me mojo yo. Es un blandito de Jong, le falta carácter. Es un niño mimado, ¿no? Es que básicamente lo que me estás contando es eso. Digamos que no tiene la Sí. cabeza sentada lo suficiente como para falta poder carácter. bancarse. Yo, es que es de esta generación de chicos jóvenes que creo que tienen este problema. Yo digo personalmente, porque después yo veo a Gavi y a Pedri en el Barça cómo se llenan de galones y se llenan de esas ganas de querer mostrar su fútbol y de no arrugarse, y después ve a De Jong que la mitad de los partidos a veces ni tiene el mejor porcentaje de pases, y eso es que los da casi todos cortitos y a la pata. Claro. Y eso Bueno, que supuestamente el pivote defensivo Busquets, que el interior. Bueno, señores, me van a permitir que toque aquí el silbato. Voy a contarles Uy, que pero entramos en tiempo de... Sí, dime. Que me quedó tela de Holanda, boludo. Te quedó tela, pues Perdón. yo lo lamento en el alma. Yo tengo que tocar aquí el silbato porque entramos en tiempo de descuento. Voy a darles 5 minutos Está de llamando alargue. tu señora para comer. No necesariamente, pero bien podría. Voy a darles 5 minutos de alargue para que hagamos dos cosas. La primera,
quiero que vos, Jere, me hagas alguna mención de la Holanda del 74, de la famosa naranja mecánica y de a qué jugaba. Y luego vamos a dar algún minuto más seguramente para decir cuáles son nuestros candidatos de grupo y despedirnos de los amables televidentes, Twitch videntes y radioescuchas. Bueno, la Holanda del 74. Yo soy un romántico, yo amo a Bilardo, pero mi visión del fútbol es mucho más menotista y la Holanda del 74 fue uno de los primeros equipos que tuvo, que dejó esa marca en el fútbol, de decir, un equipo marcó un antes y un después con la propuesta futbolística, que fue una creación que le quedó la cucarda a Cruyff, pero en realidad el creador de eso es Rinus Michel, el técnico de ese equipo. Y la propuesta de ese equipo era muy interesante, pues jugaba lo que en Argentina se conoció como el achique, que era tirar el offside y dejar a un jugador adelantado, al delantero del equipo rival adelantado, ante una señal del último defensor, hacer 2 pasitos para adelante y lo creó él. La presión, Holanda era un equipo que nunca sabías en qué momento te iba a presionar. Nunca se sabía, te dejaba tocar la pelota, te dejaba traerla, la llevabas de un lado para el otro, de alguna manera te llevaba con la orientación de sus jugadores. Mucho de lo que se ha visto en el fútbol moderno, de defender cuando estás atacando, de hacer defensas posicionales y no tanto correr atrás de la pelota y llevar al equipo hacia el lado que a vos estés más cómodo, y de repente ante una señal eran 10 leones que atacaba uno la pelota y uno cubría el lugar que dejaba y no dejaban pase, era inevitable y arrancaban con la pelota hacia adelante, casi sin posiciones fijas, como si fuesen una estampida. La verdad que es maravilloso. Todo aquel que le gusta el fútbol tiene que buscar algún partido de esa selección y seguramente habrá algunos extractos donde muestren estas cuestiones tácticas que fueron totalmente innovadoras en el fútbol y lo bueno y que dejaron su huella. Yo creo que es la garra charrúa. Lo que pasa es que eso es muy atrás, del 30 coronado en el 50 en el Maracanazo, y después la selección que Italia campeón del 34 y del 38 también, pero no, bueno, sí, la zurra, la marca, la tenacidad, pero lo de Holanda fue un antes y un después en el fútbol a partir de ahí, porque la gente aprende, los demás aprenden también, y todas esas cosas las empezaron a incorporar en mayor o menor medida, y el fútbol ya no fue el mismo, y puedo decir que fue mucho más bonito. Entonces, un aplauso para Holanda, para Rinus Michel y para Johan Cruyff, entre todos. Muy bien, excelente intervención. Te quiero comentar que nuestros aquellos que nos siguen por Twitch, aquellos que nos están viendo en vivo, mientras vos describías el sistema de juego, estaban viendo extractos de la Holanda del 74 jugando, con lo cual creo que ha quedado bastante ilustrado. Vamos a ver si técnicamente podemos hacer que para la semana que viene los vean ustedes también a medida que lo vamos charlando. Señores, últimos 2 minutos de descuento. Vamos a mojarnos, vamos a tirarnos a la pileta. La porra. Vamos a decir cuáles son nuestros candidatos del grupo A. Inicie usted, doctor Silver. Pues yo, la verdad es que voy a mojarme. Voy a mojarme un poco, voy a decir algo un poco exagerado. Y yo voy a decir que se clasifican, para empezar, Qatar. Se va a clasificar Qatar para la siguiente fase. No sé por qué, yo creo que le puede hacer algo a Senegal. Le puede hacer algo a Senegal y a Ecuador para clasificarse segunda. Y yo te querría decir que me gustaría que Senegal acabase primera, pero creo que Holanda, a pesar de que tenga menos relevancia en su competición
continental como la Eurocopa, yo creo que tiene más nivel futbolístico y cantera futbolística para pasar por delante de Senegal y de Ecuador. Por mi desgracia, porque no es la selección que más me gusta, la verdad. Muy bien, entonces quedarían en orden primero y segundo. Primero Holanda y segundo Qatar. Primero Holanda y segundo Qatar. Estimado Jeremías, usted dirá. Me ha sorprendido el amigo Silver. Yo cuando dijo que se iba a mojar, pensé que se tiraba de cabeza a la pileta. Se salpicó un poquito. Tanto, no. Ya decir Qatar yo creo que es complicado. Holanda es muy evidente. Hombre, yo creo que las 4 pueden, en cualquier grupo, las 4 podían dar un buen papel. O sea, no son selecciones muy menores. Podrían... Pero ya de por sí, decantarte por Qatar, que normalmente es a priori la peor, pero está en su país y es debutante, yo me mojo. ¿Tiene plata? Y tiene mucha plata. Y tiene mucha plata, que en el fútbol no es cosa menor. Bueno, Angelito, ¿o voy yo? No, vas vos. Vamos a ver tus dos candidatos. Voy yo, bueno. Yo, a ver, Holanda, yo creo que, como bien dijo Silver, en lo que es plantilla, actualidad de sus jugadores, bagaje como equipo, que ya es un grupo que se conocen, que han jugado. Yo creo que Holanda va a ser claramente el primero del grupo. Y como segundo, por estas cositas que estuvimos hablando de este señor que me cae muy bien, que es Sadio Mané, le voy a poner a Senegal. Muy bien, tenemos entonces Holanda y Senegal, tenemos Holanda y Qatar, y yo, para dar una tercera opinión, voy a poner Holanda primero porque creo que tiene todas las fichas por historia, por estilo de juego, por su entrenador, que no es menor, el señor Van Gaal. Y voy a poner como segundo a Ecuador. Le tengo mucha fe a los muchachos de Alfaro, le tengo mucha fe a la renovación que están llevando adelante, le tengo mucha fe a ese proyecto y bueno, espero que puedan plasmarlo al menos clasificando como segundos de grupo. Tenemos entonces 3 opiniones, veremos a la postre allí por noviembre a ver quién de todos nosotros estaba acertado. Señores, se nos ha acabado el tiempo, nos ha dado el... Sí, o si ninguno de nosotros acertó y se clasifican Qatar y Senegal y a tomar por culo con todas las opiniones. Ya en el momento que no se clasificó Holanda hemos fallado los 3, así Totalmente. Que... Claro. Sí. Bien, señores. Así que... Nos ha dado el pitazo gente, final, vamos a despedirnos. Yo no sé ni qué hora es. Estamos bien. Son las 23:13 en este mismo momento de grabación. Esto no importa demasiado porque es un podcast, con lo cual ustedes lo escucharán cuando puedan. Señor Silver, despídase por favor de nuestros oyentes. Bueno, señores, primera vez aquí. Esperemos que por mucho tiempo, que esto siga después del Mundial incluso estaría muy bien, pero me gusta el formato, estar hablando con ustedes en directo. Nos despedimos hasta el siguiente programa por aquí, por mi parte. Dejo a mis compañeros terminar de despedirse ellos por su parte, pero muchas gracias por escucharnos. Señor Jeremías, últimas palabras. Bueno, gente, buenas noches. Un placer haber estado acá, sentado, charlando de fútbol con mis amigos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Que tengan muy buenas noches todos. Bueno, señores, en cuanto a mí, muchas gracias por el aguante, muchas gracias por haber estado del otro lado de la pantalla. El saludo enorme de todos los que hacemos El Alma y los Colores. Y no mucho más para decir. Nos vemos la semana que viene. Recuerden que la pelota no se mancha y traten de portarse bien. Y si no, avisen antes, así espiamos. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches.